Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Arce Ramos y soy estudiante de la Escuela Superior de Psicología y actualmente curso el segundo semestre de la licenciatura. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de la migración, específicamente sobre el libro de Familia y Migración, Bienestar Físico y Mental, y también sobre los temas hablados en la clase de Psicología y Migración impartida por la licenciada en Psicología, maestra en Ciencias María Guadalupe Cortés Dianes, y empezaré a hablar sobre el tema migración, su definición y conceptos. Podemos entender que emigrar es de ir de un lugar a otro con el propósito de mejorar las condiciones de vida, ya sea por el trabajo, la salud o la alimentación no son muy adecuados para vivir. Los migrantes son aquellos que temporal o permanentemente cambian su lugar de residencia. Aquí cabe señalar que el hecho de que la migración es un acto que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia y que son muchos los procesos que estos generan. Lucha contra el ariago, deseo de establecerse y de pertenecer, de construir un lugar propio y de tener un grupo al cual pertenecer, contra la necesidad de moverse, de cambiar la propia historia, de reconstruir y sobrevivir, así como de continuar con los lazos establecidos del lugar de origen y traer consigo todas las significaciones que el lugar de origen les representa. ¿Cuáles son las causas de la migración? Para la década de 1990, en nuestro país se comenzaron a gestionar cambios fundamentales en el patrón migratorio, observándose un incremento considerable de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Un factor clave fue el establecimiento del Tratado de Libre Comercio y contribuyó a generar cambios contundentes en los patrones de empleo, por lo que este se volvió cada vez más precario e informal. De hecho, el 63% de los trabajadores fue perdiendo prestaciones laborales que habían ganado en los últimos 25 años, lo que al mismo tiempo condujo a un incremento de movimiento de mano de obra. Ante esta caída del empleo y de las condiciones de vida de la población campesina de muchos regiones de México, la perspectiva de emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo se convirtió en una alternativa para miles de familias. Tipos de migración. Existen tres tipos de migración, los cuales son el inmigrante, que es una persona que vivía en un país, región distinta de aquella en la que vive actualmente. También podemos apreciar al inmigrante, que es una persona que actualmente vive en un país o región distinta de aquella en la que vivía un tiempo atrás. Y por último está el migrante, que es una persona que ha cambiado su residencia habitual desde el lugar de origen a un lugar distinto. La migración mexicana en Estados Unidos. En el interior de nuestro país, en la década de 1990, marcó cambios fundamentales en el patrón migratorio. Por ejemplo, se observó un incremento muy considerable de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Los expertos en el tema de migración consideraban que uno de los factores de la migración fue la llegada del Tratado de Libre Comercio, que favoreció a grandes rasgos la liberación comercial, y esto al mismo tiempo llevó también a un incremento de movimiento de mano de obra. Es decir, que las personas que necesitaban trabajar migraron hacia las fuentes de trabajo fuera de su país de origen. Los procesos psicológicos que se observan en la experiencia de la migración son: la experiencia de migrar es entenderla como un suceso de vida estresante de las personas involucradas. Puede ser percibido como positivo o negativo. El proceso de duelo, el proceso de adaptación y ajuste al ambiente, tanto físico y social, así como la nueva información, conocimientos y aprendizajes adquiridos. ¿Cómo afecta la migración a la familia? La forma de educar a un hijo depende de lo que han aprendido de los padres de sus propias familias y de sus culturas, así como del momento histórico vivido. En México y en Estados Unidos son dos naciones con una histórica tradición en la migración de personas, que además de han migrado de generación en generación, intercambiando experiencias, formas de pensar, tradiciones y estilos de educar a los hijos, entre sus propias culturas de origen y de la que han recibido como migrantes. La familia transnacional. Las familias en donde uno o todos sus integrantes son migrantes se les conoce como familia transnacional.
porque pueden estar unidas o relacionadas más allá de las fronteras de un país con otro. Pese a muchas desventajas, conviene que la familia mire con optimismo su propia situación y rescate sus fortalezas. La familia son los transmisores de la manera en que cada individuo enfrenta los problemas. Si a la familia se le enseña a sus miembros los puntos que a continuación se enumeran, podrán tener mejores recursos en tiempos de crisis tanto individuales como colectivos, los cuales son el aprecio y el afecto entre sí, el compromiso con la familia, la comunicación positiva, el tiempo compartido, el bienestar espiritual y el manejo exitoso del estrés y de la crisis. Los duelos de los migrantes. Entre los cambios que viven los migrantes está el abandono del hogar. Estos cambios son vividos como pérdidas. Entonces, son duelos que viven el que se va, pero también lo viven las personas y familias y amigos que se quedan. El doctor Joseba Achotegui contaba que los duelos de los migrantes son la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con grupos de pertenencia y los riesgos de la integridad física. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Si con el paso del tiempo la persona se siente abrumada por lo que está viviendo, es decir, se siente que todo lo que le está pasando es demasiado para él o ella, entonces es muy probable que esté experimentando altos niveles de estrés y que esto está repercutiendo en su salud física y mental. La depresión se considera un problema de salud mental prioritario en México, dado que representa el 35% del total de trastornos mentales en el país. La ansiedad es un sentimiento de recelo o de miedo que puede ser por muchas cosas, ya sea por el trabajo, la escuela, el hogar o la salud. Este nerviosismo dura más de 6 meses. El motivo de esta preocupación no siempre se sabe o se conoce, lo cual puede aumentar la angustia que se siente. Es difícil poder controlar este nerviosismo. ¿Qué son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son? ¿Qué ocurre con esos recursos cuando alguien de la familia migra? ¿Qué son los recursos psicológicos? Son recursos que los individuos se modelan a través de la experiencia de la vida, por lo que a esta gente se le va modificando su conducta a través de dichas experiencias. Algunas de las definiciones de recursos son las siguientes. Son los elementos tangibles o intangibles que ayudan a manejar las diferentes situaciones de la vida. Un recurso de propiedad que alguien posee a la vez que puede movilizarse, ya sea proyectándolo o intercambiándolo. ¿Qué tipo de recursos psicológicos existen? Hay muchas formas de clasificar los recursos psicológicos. Desde una perspectiva ecológica sistemática, hay recursos de las personas y de las familias de la comunidad. Otra forma de clasificar los recursos es afectivo, cognitivo, sociales, instrumentales y materiales. Los recursos afectivos se refieren al manejo de las personas que tienen sus emociones y sentimientos. Los recursos cognitivos están formados por las preocupaciones y creencias que tienen con los adolescentes con respecto a la forma de enfrentarlos con los problemas que los rodean. Los recursos instrumentales se refieren a las conductas de los individuos que permitan hacer cosas para sentirse mejor. Los recursos sociales son la capacidad con la que cuentan los individuos para vincularse con los demás, estableciendo relaciones predeterminadas de contención y de apoyo. Los recursos energéticos y o materiales se refiere a contar con dinero, objetos y tiempo para realizar las actividades relevantes para cada persona. Ahora, ¿qué ocurre con los recursos de personas y de las familias cuando alguien emigra? Los individuos evalúan los recursos que tienen para enfrentar ya sea sus recursos personales como de sus familias y entorno inmediático. Si sus recursos son escasos o si se han visto deteriorados con la situación, podrían verse crítico.
Los recursos personales y familiares son dinámicos y cambian a lo largo de la vida. Algunos aumentan, otros se desgastan, otros nacen, otros más se renuevan. También hay algunos que se acaban. ¿Qué es la red de apoyo social y su importancia en la migración? La red de apoyo social, como las relaciones personales, familiares, comunitarias, institucionales que cada persona tiene, donde el intercambio que se da entre personas y las instituciones está lleno de muchos elementos que nos ayudan en nuestro bienestar. Se considera que la migración produce estrés familiar, que al combinarlo con el estrés ambiental podría aumentar conductas de riesgo en sus miembros, como es la depresión, enfermedades, adicciones, obesidad, hipertensión, asociaciones delictuosas, entre otros. Es muy importante considerar que la red de apoyo se convierta en un amortiguador para quienes lo necesiten, sobre todo si los componentes de una red de apoyo proporcionan ayuda material, particularmente importante para los recién llegados, facilitando alojamiento y bienes básicos para la subsistencia en situaciones de necesidad. Además, ofrecen oportunidades para la participación social permanentes, comportamientos, problemas y experiencias y hacen posible la expresión mutua de afecto, comprensión y confianza.